Acompáñame a la poderosa palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria que vive Dios, aleluya, aleluya. Gloria que vive. Gálatas 5, 16. Cuando todos lo tienen, puede decir un fuerte amén. Amén, aleluya. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Se puede sentar. Gloria que vive Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya. Predicamos bajo el tema la guerra interior. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya. En cada uno de nuestros corazones como cristianos, ¿verdad? Hay una guerra que hay entre nosotros en nuestro interior. Y esta guerra se está luchando en cada momento de nuestra vida. Desde el momento que abrimos nuestros ojos, cuando levantamos en la mañana, hasta el momento que cerramos nuestros ojos y nos dormimos. Y hasta cuando estamos durmiendo, hay una guerra interior de nosotros. Esta guerra nunca se va a terminar hasta el día que nosotros muramos, hasta el día que venga Jesús. Esta es una guerra que desde el momento que dimos nuestra vida a Cristo, empezó a la guerra y no va a terminar. Esta guerra es la guerra entre el espíritu y la carne. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. En esta guerra hay dos lados. En un lado el espíritu, y dice espíritu con letra mayúscula, que es el espíritu de Dios. El espíritu de Dios es la raíz de toda vida, de toda justicia, de todo lo bueno en este mundo, de toda vida que en este mundo viene del espíritu de Dios. Pero por otro lado tenemos la carne, que es lo opuesto, la raíz de todo lo malo y de todo el pecado y todo lo horrible del mundo viene de eso, del pecado, de la carne, de todo. Los deseos pecaminosos se caracterizan por su hostilidad al bien. Están en guerra contra lo bueno, todo lo bueno. Y lo dice aquí que el compromiso es imposible, lo dice en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiesen. No hay compromiso ahí. El espíritu de Dios nunca se va a juntar con la carne y viceversa. La carne nunca se va a juntar con el espíritu. Si el pecado es todo lo falso, debe ser fiel a su propia naturaleza, que es hostil a ese principio que apunta a su destrucción. La carne es falso en todo, pero la carne por su naturaleza destruye a todo. El pecado es destrucción, la carne destrucción y es muerte. Aunque es falso en todo, es verdadero con una cosa, su propia naturaleza. Siempre va a ser destructiva, hostile con todo lo bueno. Y como dice el versículo 17, no hay lugar para ambas partes. No hay compromiso. Nosotros no podemos hacer lo que nosotros quisiésemos, porque si estamos haciendo eso, estamos andando por los caminos de la carne y no del espíritu, ¿verdad? Pero ¿cuáles son estos deseos de la carne? Y es bastante simple y lo dice aquí en la Biblia. Cualquier cosa que vaya en contra de lo que Dios quiere o diseña o cualquier otra cosa es deseo de la carne. Todo lo opuesto de Dios. Los deseos de la carne son rebeliones contra Dios. Dios hizo su ley y tiene su naturaleza, pero los deseos de nuestra carne como creaciones caídas son opuestos a lo de Dios. Nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos por nuestra naturaleza. Y eso va contra de Dios porque es parte de la rebelión del pecado. Son en cumplimiento del deseo del hombre de gobernarse
a sí mismo y hacer lo que quiere sin que Dios se interponga en su camino. El hombre guiado por el deseo de su carne no quiere saber nada de Dios, quiere dejar Dios a un lado y seguir por su propio camino. Hasta si inventa un Dios en su mente que está de acuerdo con lo que yo está haciendo a veces. Amén. Los deseos que la carne quiere satisfacer se menciona aquí mismo en Gálatas capítulo 5, del versículo 19 a 21. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos. Y es una lista bastante grande, pero no es una lista completa, porque dice ahí cosas semejantes, ¿verdad? Que significa que aunque hay bastante cosas ahí, todavía hay más cosas que son obras de la carne, que son deseos de la carne. Y es solamente una pequeña parte de esto. Pero en esta guerra, como cristianos, tenemos que evitar esto y andar por el camino del Espíritu. Y eso es nuestro objetivo como cristianos. Andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Porque nosotros vivimos con nuestra carne. Y nosotros, porque somos creaciones caídas, no podemos hacer lo bueno por nuestra propia poder. Eso significa que la única manera en que nosotros podemos evitar hacer estas obras de la carne es con el poder de Dios, andando en el Espíritu, con su ayuda. Nosotros no somos nada sin el Espíritu de Dios. Él comienza nuestra nueva vida. Cuando nosotros damos nuestra vida a Cristo, cuando nosotros somos nacidos de nuevo, Él está ahí y Él es el que nos hace nacer de nuevo. Él comienza nuestra nueva vida, Él sostiene nuestra nueva vida y nos ayuda a crecer en nuestra nueva vida. Todo que nosotros tenemos en esta nueva vida en Cristo es por el Espíritu de Dios. Él es el que Jesús prometió cuando Él se fue, en Dios que nos va a dejar un consolador que nos pueda ayudar en nuestra vida. Y Él es el Espíritu de Dios. Andar en el Espíritu es depender únicamente y completamente de Dios y de su Espíritu. Caminar por el Espíritu es obedecer la palabra de Dios plenamente, sin concesiones, sin nada más. Caminar por el camino del Señor sin desviarse en cualquier otro lado. Podemos ir a Salmos 119, 103, que habla también de eso y dice, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Los que andan en los caminos de Dios, los que andan en el Espíritu de Dios, no hay iniquidad, porque no están satisfaciendo las obras de la carne. También andar en el Espíritu es comportarse como hijos de Dios. Amén. Cuando un padre, ¿verdad? He raises his children, ¿verdad? Él lo enseña como él cree que debe ser criado. Y cuando tú ves ese niño por la calle, tú vas a decir, oh, pues tiene que ser hijo de este, porque actúa como él, su manera de hablar es como su padre o su madre o cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero nosotros como hijos de Dios debemos reflejar es como Dios nos ha enseñado, como que somos hijos de Dios, ¿verdad? Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, nos convertimos en hijos de Dios. Por lo que debemos dejarnos guiar por su Espíritu y comportarnos como sus hijos. En Romanos 8:14 habla también y dice, gloria a Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Si tú andas por
por el Espíritu y es guiado por el Espíritu, eres hijo de Dios. Caminar en el Espíritu es permitir que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. En el libro de Juan capítulo 16, versículo 13, dice, gloria que vive Dios, aleluya. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora entendemos un poco más lo que es el Espíritu de Dios en cuanto Él nos ayuda en nuestra nueva vida y nos ayuda a caminar por el camino al cielo. Pero la carne es algo que está con nosotros y es algo que nosotros lidiamos con cada día. Pero si tenemos ya esto con el Espíritu Santo, si tenemos el Espíritu Santo a nuestro lado, ¿cómo podemos evitar caer en el pecado y satisfacer los deseos de la carne? Si sabemos que el Espíritu Santo está a nuestro lado, ¿cómo evitamos caer en las obras de la carne? Pues solamente andando en el camino de Dios, dejando que el Espíritu Santo obre en ti, haciéndole caso cuando Él te dice algo, o cuando Él te dice no haga eso, no lo haga. El primer paso es evitar satisfacer los deseos de la carne, es someterse a Dios. Si vamos, esto lo tengo en otra versión, pero es Job 22, 21, la parte A. Y dice, sométete a Dios y ponte en paz con Él. Sométete a ti mismo y a tus deseos a Dios, es el primer paso. Porque el someterse significa entregarse tu deseo, tu meta, tu necesidades, todo lo relacionado con nosotros a Dios. Dejamos de lado todo lo que queremos, nuestros planes, nuestro futuro, nuestro todo, y nos sometemos a Él. Y esta palabra, sométete o someterse, got my attention, ¿verdad? Y lo busqué qué significa la palabra literalmente, y dice que la palabra someterse significa aceptar o ceder ante una fuerza superior o ante la autoridad o voluntad de otra persona. Proviene de dos palabras latinas, que sub, que significa debajo, en mitere, que significa enviar o poner, y originalmente se usaba en los tribunales como una forma de presentarse ante un juicio. Cuando esta palabra primeramente fue usado, era en la corte, y es cuando tú te sometías o te ponías debajo del juicio del juez, de la autoridad. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, nosotros estamos poniéndonos debajo de la voluntad y de la autoridad de Dios, y dejar que Él tome el control. Cuando nos sometemos a Dios, nos rendimos por completo a su autoridad y nos comprometemos a seguirlo en el camino en donde debemos estar con Él. Y nosotros en ese camino vamos a encontrar la más verdadera felicidad y la más perfecta seguridad, solamente por someterse a Dios y a su voluntad. Después de someterse a Dios, llegamos al otro paso: ser transformados por el Espíritu. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La manera que el Espíritu Santo nos transforma cuando nosotros nos sometemos a Dios y damos nuestra vida a Él es algo amazing, es algo muy asombroso y algo que todos nosotros podemos testificar, porque todos nosotros fuimos transformados por el Espíritu Santo. Nadie nació perfecto. En cada momento de nuestra vida en un momento de nuestra vida fuimos transformados por el Espíritu Santo, y esa transformación sigue hasta hoy, porque nosotros nunca vamos a estar perfectos, porque si estamos perfectos nunca vamos a necesitar la ayuda de Dios. Pero esa transformación sigue cada día en nosotros, porque el Espíritu Santo nos está guiando en toda manera de nuestro vivir. La persona que éramos en el mundo no es la misma persona que somos en Cristo ahora.
El Pablo que murió por Cristo no era el mismo hombre que hizo que los cristianos murieran por Cristo. El Pedro que predicó con valentía frente a los líderes judíos no era el mismo pescador de antes. Ninguno de nosotros somos los mismos que estábamos en el mundo. Y ese es el asombroso poder transformador que el Espíritu Santo. Y es algo que sucede continuamente. Y es parte de andar en el Espíritu, siendo transformados por Él. Y cuando estamos siendo transformados por Él, no podemos satisfacer las obras de la carne. Lo siguiente es estudiar las Escrituras, que son la palabra de Dios, y a través de ellas ser enseñado, reprendido, corregido, crecer y perfeccionarse. Segunda de Timoteo 3, 16 a 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Esta palabra que Dios nos ha dado viene de Él, viene de su Espíritu, ¿verdad? Y cuando nosotros lo estudiamos, escudriñamos, nosotros somos también guiados por Él, andando en el Espíritu Santo, pero por esta palabra nosotros somos enseñados, ¿verdad? Reprendidos. Cuando estamos haciendo algo mal, esta palabra nos reprende, nos corrige y hace que nosotros crecemos en su palabra, crecemos en el Espíritu y andar por ese camino del Espíritu Santo. Cuando nos sumergimos profundamente en la palabra de Dios, when we take that dive, ¿verdad? Somos reprendidos, corregidos, pero también entrenados y crecemos y somos equipados para toda obra que Dios tiene por nosotros. Cuando llenamos nuestra mente, corazón y acciones con la palabra de Dios, meditando en ella día y noche, crecemos espiritualmente y caminamos en el Espíritu. Y esta palabra es tan asombrosa, ¿no? Es diferente, único entre todos los libros del mundo. Porque esta palabra nos da vida. Tiene vida y es vida, pero también nos da vida. Cada vez que leemos algo, Dios nos habla de una manera diferente. Yo me imagino que pudiéramos coger un versículo y leerlo cada día del año, ese mismo versículo, y Dios puede hablarnos de una manera diferente cada vez que lo leemos. Así de poderosa es esta palabra, ¿verdad? Y cada vez que lo leemos nos quedamos asombrados porque esta palabra nos habla a nuestro corazón, nos guía, nos enseña. Pero de esa manera que la poderosa palabra de Dios nos enseña, también nos ayuda a caminar en el Espíritu y no satisfacer las obras de la carne. Y una de las partes más importantes de caminar en el Espíritu es reconocer que muchas veces nosotros nos engañamos así a nosotros mismos. Y pensamos que nosotros estamos haciendo la cosa bien, pero no lo estamos haciendo. Y debemos estar bien sensibles al Espíritu de Dios cuando Él nos dice, no lo hagas o no hace eso. Y no escuchar nuestro propio corazón, aunque está diciendo que está bien. En el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Como seres humanos, ¿verdad? Que somos creación caída, nos encanta pensar que nosotros nos conocemos a nosotros mismos y confiamos en nosotros mismos. Alguna gente dice que la única persona que en ellos confían son en ellos mismos. Pero aún así nosotros no podemos confiar en nosotros mismos. ¿Cuántas veces pensamos que hicimos algo y no fue así? Nuestra propia mente nos engañó. O nosotros estamos pensando en algo y nosotros nos recordamos de ese momento de una manera, pero no fue así. Nosotros no somos ni podemos recordarnos de la cosa bien. Si no podemos hacer eso, ¿cómo podemos confiar en nuestros propios corazones? Sí, ¿verdad? Si nuestro cerebro puede hacer eso, tampoco nuestro corazón puede ser algo que nosotros podemos confiar. Siempre debemos pedirle a Dios que nos revele constantemente lo que está mal entre nosotros.
siempre tiene que haber algo en nosotros que Dios quiere trabajar, ¿verdad? En nosotros. Nunca podemos estar seguros que nosotros estamos perfectos y que no hay nada de cambiar, porque nuestro corazón es algo que nos engaña. Podemos pensar o creer que algo está bien, pero Dios dice que no. Podemos pensar que estamos firmes, tan seguros, ya estoy firme, nada me mueve ahora, pero en nuestro corazón puede estar engañándonos. Y por eso siempre debemos orar a Dios que nos revele constantemente lo que hay mal dentro de nosotros. Y es parte de andar del Espíritu, andar del Espíritu y no satisfacer las obras de la carne. Es pidiéndole a Dios que nos enseñe dónde estamos mal. Porque siempre va a tener algo en nosotros que Dios quiere obrar, que Dios quiere trabajar en nosotros. Pero cuando el Espíritu Santo nos enseñe que hay mal entre nosotros, debemos aceptar esa corrección y cambiarnos a través del Espíritu Santo. Si Dios nos está enseñando algo que hay mal dentro de nosotros, por su palabra, por un mensaje, por algo, debemos aceptar esa corrección. Porque si lo ignoramos, la cosa nunca se va a poner bueno, se va a poner peor en nuestra vida espiritual. Eso es parte de ser transformado, eso es parte de andar en el Espíritu Santo, aceptando y escuchando esa corrección. Debemos tener una conciencia sensible. Sentimos mal y aceptar fácilmente la corrección de Dios. No podemos ponernos duro o like hard-headed o algo cuando Dios no quiere corregir. Debemos tener el oído atento a lo que Dios nos está hablando. Debemos ser sensibles a la voz de Dios. Si hacemos algo mal, cuando fallamos a Dios, eso debe de dolernos. No podemos decir, oh, es algo simple, it's all right, es algo pequeño. No, cualquier cosa en que fallamos a Dios debe quebrantarnos en nuestro corazón. Esa es parte de andar de espíritu, siendo sensible a la voz de Dios. Puede ser que cualquier otra persona dice, eso es algo simple, llegaste un poco tarde o esto, pero eso debe quebrantarnos el corazón porque nosotros le fallamos a Dios. Y si tenemos esa conciencia sensible, y debemos sentirnos bastante mal. Sea sensible y tiene que sentir vergüenza en fallar a Dios por el más mínimo error. Debemos temer a Dios y no endurecer nuestro corazón. Dice en el libro de Proverbios capítulo 28, versículo 14, dice, aleluya. Gloria que vive Dios. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas en que endurece su corazón caerá el mal. Aleluya. Un cristiano con una conciencia sensible y tierno de corazón ante la palabra de Dios es un cristiano que es firme y valiente en el Señor. Porque cualquier cosa que pase, cualquier error, le quebranta el corazón y ese quebranto nunca lo va a querer sentir otra vez. Y no querer sentirse así le va a ayudar a ser un cristiano más firme y más valiente en el Señor. Pero también siempre debemos guardar nuestro corazón, guardando por encima de toda la cosa, demás cosas. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y es ahí donde el Espíritu Santo nos habla en nuestros corazones. Cuando nosotros guardamos nuestro corazón, estamos seguros que el Espíritu Santo todavía puede hablar con nosotros y podemos andar en su Espíritu. Si endurecemos nuestro corazón y no lo guardamos, nunca vamos a poner atención a la palabra del Espíritu Santo. Vamos a estar satisfaciendo las obras de la carne. Parte de vivir en este mundo es que va a suceder cosas que afectan a nuestro corazón también. Pero nosotros no debemos ponerlo duro de corazón, endurecerlo cuando la cosa pase. Debemos siempre protegerlo por encima de todo. Si el corazón no es guardado, se va a infectar, se va a contaminar, se vuelve pecaminoso y no podemos caminar en el Espíritu. Siempre reprende al pecado y reprende al mal, reprende al diablo. Cuando el pecado venga a tentarte, cuando tu carne se quiere levantar, repréndela. Sé como José que huyó de la tentación.
Génesis 39:12 dice, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en la mano de ella y huyó y salió. Él no se quedó ahí pensando, él no, nothing. Él cogió y he ran off. Corrió de ahí. Él no se quedó ahí jugando con la tentación y diciendo, ¿verdad? Él corrió de ahí. Y nosotros como cristianos, cuando venga la tentación, cuando viene lo malo, cuando venga el diablo, nosotros debemos reprenderlo y huir de eso. No quedarnos ahí, pero sino huir de eso. Si la lucha se vuelve difícil, arrodíllate instantly. Arrodíllate lo más pronto posible para orar. Ponte la armadura de Dios y lucha contra tus tentaciones, usando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si vamos a Efesios capítulo 6, versículo 13 al 17, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñido vuestro lomo con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todo lo daño del fuego de maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Siempre recuerda que estamos en guerra contra nuestra carne y contra el diablo. Y la única manera en que podemos sobrevivir en una guerra es con armadura, ¿verdad? Y esta armadura es armadura espiritual que nos da el Espíritu Santo cuando nosotros andamos por su camino. Recuerde, nunca cede al pecado. Cuanto más le entregas tu vida, más te quita tu vida. You give it an inch, it wanna take a mile, como dice en inglés, le da one inch, una pulgada y coge una milla completa. Nunca el pecado va a estar satisfecho. La muerte nunca está satisfecha. Puede empezar con algo que el mundo dice que es pequeño, pero nunca se va a quedar así. Siempre se va a crecer hasta que ya está completamente en el mundo. Una vez que renuncias, aunque sea un poquito, un pequeño parte de tu vida, se inunda ese pecado en tu corazón como un tsunami, ¿verdad? Los deseos pecaminosos hacen guerra contra nuestra alma. Y es nuestro deber, como fieles soldados cristianos, resistir a toda manera, en toda manera y con todas nuestras fuerzas. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis a los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Verdad? Estos deseos carnales están batallando, están en guerra con nuestra alma. Y si no resistimos con toda nuestra fuerza, vamos a fracasar. No por culpa de nadie más, no por culpa de las circunstancias, sino por nuestra propia negligencia y cobardía. Un soldado cobarde y negligente es la carga de todo el ejército. Imagínate en lo literal, ¿verdad? Un soldado que es un cobarde y negligente, que cuando empieza la batalla, cuando están en el campo de batalla, es negligente. Cuando le toca velar afuera, en la puerta, porque el enemigo está afuera, se queda dormido. Toda la noche, todo su turno, se queda dormido. Un soldado que nunca está chequeando su equipo, que siempre está pasando por ahí como todo está bien. Un soldado que pierde su arma, su rifle, que lo deja tirado por lejos, se olvida dónde está y tiene que estar buscándolo en todo momento. Nunca está preparado. Un soldado así es una vergüenza a su unidad, a su comandante y a su ejército completo, al ejército completo. Un soldado así, o el enemigo lo mata en el primer battle,
O se va corriendo y nunca lo ven otra vez. Su amigo, su compañero soldado va a morir por su negligencia. So, imagínate en el espiritual, un soldado así, un soldado negligente, cobarde, que nunca sabe dónde está su arma y lo tiene perdido. Que nunca está chequeando su equipo, su armadura de Dios. Que nunca está orando y velando como nosotros estamos escuchando los últimos 2 días, ¿verdad? Y se está quedando dormido en la batalla. Un soldado así se va a morir él y también los que están alrededor de él van a morir. Como un soldado así en lo de tirar es una vergüenza a su unidad, a su comandante, a su ejército. Un soldado así es una vergüenza a la iglesia, a la fe cristiana y mucho más a Dios. Nadie quiere un soldado así. No sea un soldado así en esta guerra. Aleluya. De la misma manera, nosotros debemos esforzarnos en no ser ese soldado negligente y luchar con toda nuestra fuerza en esta batalla. Si caminas en el Espíritu, te sometes a Dios y resistes, la victoria está segura. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando nos sometemos a Dios y resistimos, vamos a ganar la batalla. La Biblia lo dice, lo promete, que nosotros vamos a ganar la batalla. Cuando nosotros nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, a la carne, a todo lo malo, todo lo opuesto de Dios. Solamente tenemos que resistirnos y someternos a Dios. Aleluya. También nunca olvides poner la armadura de Dios, como nosotros ya hablamos. A través de esta poderosa armadura de Dios, que Dios nos ayuda a resistir al diablo. Y gloria a Dios, porque Él mismo puso esta armadura. Él nos dio esta armadura. Que esto es nosotros que no esto es nada más que nosotros tenemos que comprar o buscar por ahí. Esto es algo que Dios nos da cuando nosotros sometemos a Él y crecemos en el Espíritu y andamos por el Espíritu. Pero cuando nosotros no estamos andando por el Espíritu, estamos satisfaciendo las obras de la carne, no vamos a tener esa armadura y vamos a morir en esta guerra. Finalmente, si te encuentras en un punto donde los deseos pecaminosos son fuertes y sientes que ya no puede más, considera esto. Piensa en un momento de la muerte de Cristo. Cuando estaba en el jardín, llorando, orando, sudando sangre. Cuando lo traicionó su propio discípulo. Cuando lo llevaron a la cruz, and they nailed him to the cross, ¿verdad? Lo crucificaron y le dieron una muerte horrible. Piensa en eso por un momento. Si tú cumples con esa tentación, si cedes a los deseos de la carne, provocas al Padre Celestial y te rebelas contra Él. En el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 2, aleluya, dice: gloria que vive Dios, aleluya, aleluya. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Cuando cedes a la tentación a un Dios que te ayuda tanto, estás rebelando contra Él. Y la Biblia nos dice en 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, que la rebelión es un pecado de sema a la adivinación, a la brujería. Dice 1 Samuel 15, 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Amén. La parte A dice eso. Si nosotros nos estamos rebelando contra Dios de esta manera, de una manera tan horrible, después que todo lo hizo por nosotros, estamos haciendo algo horrible y estamos crucificando a Dios, a Cristo nuevamente. Hebreos capítulo 6, versículo 6 dice: y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. No solamente crucificando a Cristo otra vez, sino que insultándolo, vituperándolo. Así de horrible es caer en la tentación y rebelarse contra Dios.
Considera esto antes de caer en la tentación. ¿Es realmente tu amor hacia el creador del universo? Cayendo en la tentación, ¿es verdaderamente tu agradecimiento al Señor Dios Todopoderoso? Para que quien eres tan especial y tan amado, que Él mismo sopló en ti el aliento de vida. Considera esto. Puedes encontrar en su corazón la fuerza para tomar esa lanza y apuñalarlo en su costado nuevamente. Puedes encontrar la fuerza en tu corazón para agarrar el mantillo y clavar su mano y pie en la cruz otra vez. ¿No has sufrido lo suficiente para ti? ¿No fue suficiente y ahora debes pecar y ceder a tu deseo pecaminoso? Porque no fue suficiente para ti. Su sangrienta muerte no fue nada para ti. Debe morir de nuevo para que usted sea satisfecho y no peque más. La ingratitud que tendríamos tener si seguimos pecando de esta manera. Si nos negamos a caminar con el Espíritu, el Consolador prometido, Él se va a ir. Él no se va a quedar en un cuerpo, en un templo pecaminoso. En el libro de Efesios 4, capítulo 4, versículo 30, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Él mismo nos selló para el día de redención. Pero este sello solamente está ahí cuando nosotros estamos andando con Él en su Espíritu. Porque cuando nosotros nos contristamos, pecamos contra Él, no lo hacemos caso, lo botamos de nuestro corazón, ese sello se va y también Él se va. Aleluya. Si el Consolador se va, ¿quién estará ahí para consolarnos ahora? Ciertamente no tu carne pecaminosa. Tú cediste el pecado, cediste a los deseos de la carne. Bueno, el Espíritu Santo se va, pero tu carne no te va a consolar. El Espíritu Santo es el único consolador. Y cuando tú te vas de su camino, no hay nadie que te consuele. Caminar con el Espíritu es caminar con la raíz de toda la verdad, la justicia, la bondad y la santidad. Recuérdate que en esta guerra no hay compromiso. No podemos satisfacer los deseos de la carne, porque si lo hacemos, dejamos de caminar con el Espíritu Santo y estamos por siempre perdidos. Debe tener un corazón que esté siempre atento a lo que es de Dios y a su Espíritu, y una vida que es sometido a todo lo bueno de Dios. Todos tenemos esta guerra interior entre nosotros, del Espíritu y de la carne. Todos lo tenemos. Pero como cristianos hay una decisión que tenemos que hacer hoy y cada día. Vamos a satisfacer las obras de la carne, perder nuestro consolador, caer en el pecado y crucificar a Cristo otra vez. Vamos a convertirnos en esclavos del pecado, de la corrupción y de los deseos. O vamos a servirle a Dios vivo y andar en el Espíritu con el consolador de Dios, que nos da vida cada día, que nos ha ayudado en tantos momentos, que nos ha rescatado nuestra vida. Es una decisión que tenemos que hacer cada día, incluyendo hoy. Amén. Hasta aquí mi parte, que Dios le bendiga.